estructura, no sé hasta dónde llegamos, pero la idea era que si yo lo único que pienso es que voy a tener que sostener este peso verticalmente, por grande que sea, pareciera que con esas 4 patas en rojo soluciona el problema. Ahora, apenas me imagino un modo desbalanceado, si esto fuese un tanque de agua, un modo asimétrico de carga que haga que el agua se mueva y o vientos laterales, me voy a dar cuenta que necesito rigidizar ante flexiones laterales, por ejemplo, con esas diagonales o cruces de San Andrés. Pero lo que yo les preguntaba era todavía qué defecto estructural remanente le ven a la estructura. Si hay otro tipo de esfuerzo para el cual no, no presenta rigidez esta estructura. ¿Torsión? Sí, tal cual. Justamente con todo lo que tiene, que parece un montón, y podrían ser vigas recontra sobredimensionadas, resulta que cualquier cosa que me provoque esto, podemos discutir si eso se genera por una ráfaga medio asimétrica de viento o alguna cosa o algún efecto de carga o algún golpe. No digo que sea una paloma que se estrella contra el lateral, pero sí algo un poquito más grande que le genera un poco de torsión. Esto es un flan a torsión. Así que uno lo que hace con los casos de carga y con el análisis visual es tratar de descubrir debilidades que son puntuales, caracterizar qué tan grandes, después ya la etapa cuantitativa, qué tan grandes pueden ser esos efectos como para incluir soluciones medianamente proporcionadas a ese tipo de esfuerzo. Por ejemplo, ¿cómo podrían retener la torsión en esta estructura? Esto podría ser también la columna de una grúa de esas típicas de construcciones civiles, que si bien en general trabajan amuradas al edificio, tienen que tener una rigidez ante todos los tipos de esfuerzo. Por ejemplo, una grúa que tiene un brazo que lo puede llegar a acelerar y después a querer frenar, ese movimiento le genera torsión a la columna. Ahí lo tienen servido en bandeja, para lo cual necesito poder generar refuerzos u otros elementos estructurales que tiendan a retener eso. Básicamente uno, con herramientas virtuales como las que tenemos, podemos mirar desplazamientos de nudos y decir, mira, cuando pasa esto, estos nudos se mueven y yo podría vincular este con este para que se mueva menos o que no se mueva, y aquel con aquel otro, y así es el modo en el que se puede llegar eh, a resolver el problema. Pero bueno, no me quiero ahora centrar en el caso ni de la grúa, ni de la cola del helicóptero, ni de la estructura esta, sino en el vehículo que estamos analizando. Así que si alguno más... Nosotros, profe, sí. vimos cómo cambiaba, hicimos análisis estático y de pandeo, y en el análisis estático en particular, primero lo hicimos sin ninguna inclinación, y después lo hicimos con una inclinación de doble, o sea, en ambas direcciones, de 20 y de 15 grados. Y también nos fijamos los momentos de inercia de nuestra estructura, donde el momento de inercia más grande... ¿Quieren compartirlo en pantalla? Sí, ahí voy. Así lo hacemos más fácil.
Ahí creo que se está viendo. Sí, sí, se ve. Bueno, básicamente lo que vimos era que cuando no hay ninguna inclinación, resiste la deformación es bastante chica, del orden de 1 milímetro. Después ahí dijimos vamos a ver cómo es la inercia de la estructura. Vimos que el momento de inercia en el centro de masa, por lo menos las direcciones principales del tensor dan de 3,45 exponente por día a las 8, si no leo mal, en una dirección. En otra dirección es aproximadamente el doble, que es en la dirección que más resiste justamente. Y en la otra dirección era no el doble, pero un 50% más. Y cuando hicimos el análisis estático con las inclinaciones, lo cual nos genera una descomposición de la fuerza y por ende involucramos a otros ejes de inercia, nos da que los desplazamientos se disparan a 90 milímetros. Entonces, quizás una conclusión preliminar que sacamos fue que habría que implementar refuerzos que nos rigidicen a la estructura por igual en las tres direcciones, para que en caso de que se den estas inclinaciones, ya sea porque tenga una pendiente de subida o una pendiente lateral, no sé si el rover agarra un montículo de tierra de costado, pueda resistir, pueda mantenerse la estructura, digamos, porque acá estamos, obviamente no, habría que verificar después los resultados numéricos, si Sí, sí, es ya verdaderamente 90 milímetros, pero habíamos dicho que por ahora lo íbamos a hacer en términos cualitativos, claro. eh, sin entrar en, sí, claramente los números que vemos te permiten decir comparativamente un caso con el otro, si es más grande o menos, pero no es la preocupación el valor absoluto, sino el comportamiento, a dónde le falta rigidez, cuando va completamente cargado, con las 8 cargas, no sé, de 100 kilos. En horizontal parece que todo trabaja a la perfección. Sí, y no tanto incluso, ojo, porque uno pensaría que quizás sí, pero si trabaja, o sea, después habría que analizar también al pandeo, porque eso básicamente van a ser columnas que trabajan a compresión, por lo menos alguna de Sí, las bueno, vigas. pero para eso ya estamos entrando en términos cuantitativos. Y Sí, antes de eso todavía hay mucha tela que cortar en lo que los conceptualizadores de la estructura propusieron. Mira, propusieron una estructura que a flexión, si yo la veo de costado, con todas las cargas, tiene un comportamiento predecible y aceptable al margen de los valores absolutos. No estamos hablando de si la tensión dio mucho o, o la deformación dio poca, sino el comportamiento. El reticulado que propusieron en cada lateral es apto para llevar cargas en los nodos superiores, y si son todas iguales, le sacás el máximo provecho a esa estructura. Por eso, el caso de terreno horizontal con todas las cargas no puede faltar. Antes de lanzarte de cabeza, y ya por apuro hicieron las dos inclinaciones juntas. Entonces, cuando haces las dos inclinaciones juntas, no ves las componentes de los efectos maliciosos de la estructura. Eh, Vos tenés que ver por componente. Los casos combinados siempre se dejan o conviene dejarlos para el final. Pero bueno, de eso se trata el ejercicio que estamos haciendo, de ver si se las ingenian para realmente comprender o si están apurados por ver si se rompe y cuánto dieron los números, que no es justamente lo que tenemos que hacer en este momento. Por eso dejé afuera el tema del pandeo, porque sé que depende en definitiva de las esbelteces de las vigas que están a compresión y del valor efectivo de esa fuerza de compresión. sí. Sin embargo, es más útil el análisis estático en primera instancia
visto por componente, para decir, che, va en horizontal, va con toda la carga, va todo bien. Si no tiene toda la carga, ¿realmente le va mejor o no necesariamente? ¿Y qué pasa si una rueda pierde momentáneamente el contacto con el piso, entró en un pozo o lo que sea? O si incluso dos ruedas, no digo del mismo lado, pero al menos dos ruedas en diagonal, la delantera derecha y la trasera izquierda, si por un momento pierden, pierden contacto con el piso, ¿qué puede llegar a suceder? Todas esas son las cosas que me van dando estudios individuales que ponen en evidencia problemitas que también son particulares. Si vos pones toda la complejidad junta, ves todo el quilombo junto, pero no sabes cómo resolverlo. Ahora, si esto lo pones, no sé, con todas las cargas y solo con inclinación lateral, te vas a dar cuenta que esta estructura no tiene rigidez al corte lateral. Basta con hacer ese solo ensayo con un ángulo lateral. En cambio, si el ángulo es frontal, los triángulos que el tipo imaginó en los laterales se quedan bien cargados y tratan de retener esa deformación. En cambio, cuando es lateral, esto es un flan. Si es a torsión, así vayas en horizontal, es un flan. Basta con sacarle el apoyo de una rueda para ver que no tiene ninguna rigidez torsional. Eso Sí, era... profe, yo sí simulé eso justamente con la ausencia de contacto de las ruedas, pensando en que Dale, eso me iba a dar una caracterización de la resistencia a la torsión. claro. Es lo que pasa en el chasis de cualquier vehículo que uno diseñe. A lo mejor es una bestia a flexión, pero claro, vos suponiendo que está siempre apoyado en las cuatro ruedas. Claro, Eh, apoyar en las cuatro ruedas es un desplazamiento de menos de 1 milímetro, y el segundo que una rueda pierde contacto ya aparece en casi 200 milímetros. claro, sin decir si, digamos, es mucho o poco todavía para el problema, evidentemente la diferencia entre un caso y otro es bestial y vos te das cuenta que esta estructura a torsión no tiene ninguna rigidez, comparativamente con la rigidez a flexión que tiene dada por los dos reticulados laterales. Así que de eso se trata. Mostrarnos lo que, bueno, este es el Y el caso que, último, claro, que le faltan el último que dijo usted, de las dos ruedas pierden contacto en diagonal, pero el desplazamiento es menos, entonces por ahí la simetría le da un poco más de estabilidad. claro, es lo que pasa con estos casos que parecen contraintuitivos. Decir, no, si le faltan apoyo en dos ruedas es peor. Y no, capaz que en ese, suponiendo que esta incluso es una situación momentánea, en realidad no te va peor. Te va casi que mejor que si solo te falta una. Eso es lo que uno tiene que aprender cuando está delante de un simulador. Yo quiero aprender cómo se comporta la estructura, la tengo que probar en múltiples situaciones. Yo para darles una visión rápida de qué simulaciones habría que hacer, como mínimo, se las comparto ahora. Denme un segundito que la encuentro. Acá hay un listadito, pero súper preliminar. Y le faltan un montón, de hecho. Pero bueno. Comparto esta para que vean que la complejidad va un poco más allá. Ahora se las comparto de lo que imaginamos a priori y de lo que nuestra ansiedad nos permite considerar. Tenemos como, fíjense, y esta es insisto, una lista súper compacta preliminar. El caso de marcha horizontal a plena carga,
es el caso que puse como 1, y puse 3 subcasos dentro del 1, con falta de apoyo en una rueda delantera o trasera, o falta de apoyo en diagonal en una rueda delantera y una trasera. Si hago el caso número 2, marcha todavía en horizontal, pero con carga parcial. Necesitaría ver qué pasa si falta una carga en distintas posiciones. A lo mejor en una posición del medio no calienta, pero en una posición extrema te complica la respuesta estructural el hecho de que no haya simetría de cargas, aunque los kilos sean menos, los kilos totales. Pero habría subcasos, entonces, falta una carga en distintas posiciones. Para cada caso tendría que ver qué pasa si se pierde apoyo en una o 2 ruedas, qué pasa si faltan 2 cargas, y también ver el subcaso de pérdida de apoyo en ruedas. Si faltan 3 cargas, y hablamos de que no es un solo caso, sino son 3 cargas cualesquiera, o todas de un lado, o distribuidas. Entonces, cuando empezás a ver esto, te empezás a dar cuenta. Así es como se analizan los que se llaman estudios de falla por componentes en estructuras complicadas, incluyendo estructuras terrestres, aeronaves y demás. O sea, no te quedás con solo el casito clásico. Decía, son 2 alas de avión, tienen la misma presión de los 2 lados y entonces se doblan y está todo bárbaro. Tenés que empezar a ver un montón de cosas. Lo mismo que en el aterrizaje, decir, che, y perdí el apoyo de una rueda del tren de aterrizaje, o de un lado, o en la punta, bueno, hay una infinidad de situaciones. Bueno, ya después, cuando entras en las marchas en pendiente, tenés que volver a considerar si es a plena carga, como el caso 3, con falta de apoyo, como el caso 3.1, 3.2, 3.3, o si es marcha en pendiente frontal, pero con carga parcial, y a su vez dónde falta carga y qué pasa si dentro de ese caso pierdo apoyo en una o más ruedas. Entonces se empiezan a expandir, lo mismo que en los casos 5, que son de pendientes laterales, y a plena carga, o los casos 6, que son a carga parcial, o recién ahí llegamos en el caso 7 a las pendientes combinadas, con o sin falta de apoyo de ruedas, a plena carga, o las pendientes combinadas con carga parcial y con pérdida de apoyo. Entonces, cuando uno ve esto, yo hice este pedido de análisis manual para que me dé el pie a enseñarles entre esta clase y la que viene la herramienta de diseño que te permite hacer esto de manera óptima, que son los llamados estudios de diseño, estudios paramétricos de diseño, donde justamente uno plantea todos estos escenarios para que sean resueltos en forma automática. Pueden ser unidades, decenas o cientos de situaciones que yo las planteo, o pido incluso combinaciones también de forma casi automática, y lo largo a calcular. Puedo llegar a esperar minutos, horas o más, al punto que la herramienta de SolidWorks te dice si vos querés enviar un correo a determinadas direcciones cuando el estudio paramétrico de diseño termine. Así que te da la pauta de que hay casos muy serios que tienen muchos escenarios, no solo estos 8 más los subcasos que planteé, y es así de seria la cosa, y no es nada intuitivo saber cuál es el peor caso o qué me dice un caso que por alguna causa genera mucha deformación, por ejemplo, comparativamente con la demás. No importa si en términos absolutos es mucho o poco, sino si es notablemente diferente a los demás. Entonces, algo me tiene que enseñar ese caso, ese escenario,
y eso me tiene que empujar hacia el lado de decir cómo lo puedo resolver. Pero siempre es por componentes. Si mezclo todo el quilombo junto en un solo caso, lo pongo doble inclinado, con un montón de carga en una sola y sí, enseguida voy a descubrir que es un desastre la respuesta, pero no voy a saber cómo resolverlo. Es por eso que uno los estudios de diseño los hace por componentes, por variables que van variando de manera controlada, y eso me enseña acerca del funcionamiento de la estructura, del funcionamiento por componentes, o por, si se quiere, quilombitos por separado. Cuando están todos juntos, la solución que fui diagramando por separado, en el conjunto también suele funcionar. O sea que los casos, en realidad combinados, no me suelen decir mucho más que lo que me dicen los casos inteligentemente planteados en forma individual. Entonces, lo que les decía, hice esto para que me dé el pie al tema de hoy, que era el de los estudios de diseño, que les voy a dar una versión, digamos, muy preliminar para que tengan oportunidad de probar de a poco. Si yo estoy convencido de lo que les digo y por eso no les planteo de entrada, hagamos un estudio de diseño con 42 variables que varíen así de forma aleatoria, entonces hacemos un quilombo. Si quiero aprender cómo se hace un estudio de diseño, vamos a hacer un estudio de diseño con una variable y un sensor, por ejemplo, de desplazamiento. Si logran hacer uno, y en lo que resta de la clase de hoy, nos damos por muy contentos, porque cualquier cosa más complicada es cuestión de agregar más variables y más ruido al circo, pero no es la forma óptima de estudiarlo. Entonces esto lo voy a dejar de compartir y les voy a compartir ¿dónde está? El borrador de la clase, digamos, donde yo justamente les digo, ¿a qué conduce todo esto que acabamos de intentar hacer manualmente? Nos dimos más maña o menos maña, pero ya cuando lo veo un poquito mejor, me doy cuenta que es tedioso, es extensísimo, y si no lo encaro sistemáticamente como diseñador, puedo llegar a comerme un montón, pasar por alto un montón de situaciones, y me agarra la ansiedad y las planteo juntas y no veo nada, veo todo, veo que es un problema, pero no veo las soluciones. Entonces, bueno, ¿a qué conduce todo esto? Claramente a que caracterizar, esta caracterización es un proceso engorroso que tenemos que sistematizarlo. La herramienta para hacer eso en SolidWorks y en la mayoría de los sistemas CAD son los estudios de diseño. Los estudios de diseño normalmente se asocian con algún estudio de simulación o varios estudios de simulación de distinto tipo. Acá, para hacerla súper recontra, hiper simplificada, vamos a hacer un estudio que tenga una sola variable y que esté relacionado con un solo tipo de análisis, que es el análisis estático. Después, más adelante, habiendo dominado esto, podremos decir, mira, me hice el estudio estático, el de pandeo, el de vibración y el de fatiga, y entonces defino variables para estudios paramétricos así variaditos, donde pongo sensores para controlar la deformación estática, la deformación dinámica, la tensión máxima estática, la tensión máxima de origen de fatiga, la frecuencia mínima de una respuesta vibratoria natural. O sea, puedo poner un montón de sensores y pedirle al programa que haga 10.000 tipos de cálculo, y yo sentarme a esperar. Me puedo ir y hace sonar campanita diciendo terminé, y ahí me siento a observar los resultados. Pero bueno, si queremos
empezar a conocer de qué se trata un estudio de diseño, a lo mejor alguno ya lo ha hecho. En términos muy, muy generales, crear un estudio de diseño empieza por, ahí en las solapas donde está el análisis estático que hayan hecho, o no importa, con el botón derecho, crear nuevo estudio de diseño. Eso los va a llevar a una interfaz donde aparece seteado por defecto la optimización. Los estudios de diseño están muy orientados a no solo analizar un montón de casos, sino tratar de optimizar alguna respuesta. Eso es más complejo y lo vamos a dejar, si bien aparece como opción por defecto tildada la optimización, la vamos a dejar momentáneamente de lado para ser consecuente con lo que siempre le digo. Empecemos despacio y sencillito antes de meternos en líos más grandes. Así que vamos a destildar la casilla de optimización para abocarnos a simplemente escenarios más sencillos de diseño que solo van a tener variables y restricciones o sensores. Entonces puedo empezar la definición agregando una variable que podría estar definida de antes o definirse en el momento. Vamos a suponer que no tenemos ninguna variable definida en el CAD. Lo que pasa es que en CAD los usuarios expertos suelen definir muchos parámetros para distintos usos, así que a lo mejor abren este cuadro de diálogo y ya tienen un montón de variables que podrían reutilizar. Pero supongamos que estamos como ahora, no tenemos nada. Entonces agregamos un parámetro. Cuando vemos, lo primero que nos aparecen son categorías de tipos de parámetros que nos ofrece el sistema, que hay desde simples cotas de modelo a variables globales que podrían haber estado definidas antes, variables de simulación, variables de movimiento, o sea, de un motion, o variables relacionadas al material, como el módulo elástico, de Poisson o lo que fuera. Así que supongamos, para hacer una primera prueba, que elegimos una cota del modelo. Un tipo de variable cota de modelo. Cuando elijo esa categoría, el programa, en este caso es un modelo muy sencillito, ya me muestra en pantalla un montón de cotas del modelo para que yo las pueda picar y elegirla como parámetro. Por ejemplo, acá podría poner, no sé, el ángulo de pendiente frontal como un parámetro para generar distintos estudios de diseño. Así que lo puedo seleccionar. Así elegido el que quedó en naranja acá es porque le hice clic y automáticamente al hacerle clic se viene esa propuesta de parámetro que en este momento tiene este valor en estas unidades, pero los estudios justamente lo que me van a permitir es decirle qué valores quiero probar de esa variable. Le puedo poner un nombre, un nombre que me indique algo. Yo le puse pendiente a esa cota del modelo, acá, en la definición del estudio de diseño, y le puse un comentario. Es el ángulo de pendiente frontal. Puede ser positivo, negativo, bueno, eso no importa. Entonces, como paso en este cuadro de diálogo, aprieto el botón aplicar, lo que voy a notar es que el parámetro se agrega automáticamente al cuadrito de diálogo que apareció inicialmente, como para cíclicamente permitirme seguir agregando variables de estudio o parámetros. En este caso simplemente voy a llegar hasta acá, entonces después de aplicarlo simplemente voy a poner aceptar. Cuando acepto,
ya lo que observo es que no tengo enteramente definido el estudio de diseño, todavía me falta, pero ya me aparece una variable que puedo estudiar de muy distintas formas. Por ejemplo, poniéndole un mínimo y un máximo y pidiéndole que genere pasos. Si fuese, no sé, un estudio muy delicado, quiero que vaya de 0 a 20 y que con pasos de 1 grado, por decir algo. Entonces eso lo genera automáticamente, no lo tengo que crear yo. O bien puedo hacer lo que hice acá, entrar acá en lugar de la opción por defecto que es intervalo con paso, simplemente poner valores discretos. Esto es muy útil cuando quiero probar 4, 5, no sé, o más cosas, no necesariamente X espaciadas, como si fuese un paso regular de variación de la variable, sino que quiero probar el ángulo 0, 3 grados, 5 grados, 8 grados, 12 y 20, por decir algo. Así que en esa variable decido cambiar, en la variable llamada pendiente, decido cambiar el modo de representación con valores discretos. Entonces los valores discretos en esa pantalla los puedo escribir separados por comas y el sistema los va a tomar, pero esta pantalla no es tan gráfica. Fíjense, acá aparecen, le puse 0, 10 y 20 grados. Aparecen separados por coma. Hay otra visualización que es un poco más clara, que es la que está en la solapa de al lado, que dice visualización o vista de tabla. Si activo la vista de tabla, ya los escenarios para esta única variable me aparecen en columnas distintas, mencionadas como escenario 1, 2 y 3, porque le puse 3 valores. Si quisiera yo, y aparece un escenario 4 no tildado, si yo quisiera agregar más, no tengo más que tildar el escenario 4 y ponerle otro valor, o puedo modificar los valores anteriores también. Entonces, a modo de prueba, supongan que esos 3 escenarios me di cuenta que no me van a conformar, 0, 10 y 20 grados, entonces decido en la vista de tabla nomás agregar un par de escenarios más y cambiar los valores para que sean 0, 5, no sé, 10, 15 y 20. Es una simple prueba. Una vez hecho esto, ustedes se van a dar cuenta que el estudio, por empezar, no es de optimización, está destildado, es un estudio de diseño más simple para ver qué le pasa a alguna cosa. El tema es que todavía no le dije a qué cosa quiero mirar. Si quiero mirar, por ejemplo, una deformación o una tensión o un cambio de propiedades de masa o un cambio de algo. Entonces, como todavía no completé la idea de qué quiero estudiar con estos casos de escenarios de diseño, el botón de ejecutarlo permanece apagado, ¿no? Inactivo. Entonces, para que el estudio de diseño encuentre algo que calcular, ya sabe que tiene la variable ángulo para modificar y de esa forma que le establecí. Pero le tengo que decir qué quiero mirar. Entonces tengo que ir, en lugar de variables, al punto que está abajo que dice restricciones y elegir la opción, bueno, si hubiese alguna previa puede aparecer en el listado, la podría elegir, pero si no es así, voy directamente a la opción de agregar un sensor. Un sensor es un observador y hay muchos tipos. Por ejemplo, sensores de propiedades de masa, sensores de cota, a ver si cambió alguna. Esto es un movimiento, por ejemplo, estoy analizando en distintas situaciones y quiero ver cómo cambia esta cota que puse en el modelo, o esta medida, o bueno, datos de costing que son un poco menos usuales para nosotros, o lo más habitual en nuestro caso, si quiero usar como sensor un dato de la simulación que ya tengo hecha. Entonces elijo
ese tipo de dato, o tipo de sensor, mejor dicho, y dentro de los que aparecen, si yo despliego, o sea, elijo datos de simulación y despliego acá esta otra solapa, me van a aparecer desplazamientos, tensiones, una serie de cosas, datos de la simulación que tengo hecha, que podría llegar a utilizar como sensor para los estudios de diseño. Yo, como tenemos un solo estudio de diseño y es muy elemental, elegí el desplazamiento, en particular el U resultante, como un parámetro que, aunque no le voy a prestar atención a cuántos milímetros exactamente da, lo voy a usar como elemento comparativo. Voy a tomar el desplazamiento máximo que sufra la estructura como sensor para evaluar los distintos escenarios de diseño que definí solo variando el ángulo de pendiente frontal. Es lo único que le pedí como variable. Con este nivel, entonces, súper elemental de definición del estudio de diseño, ustedes van a notar que apenas pusieron al menos una variable y al menos una restricción, como hice yo, ya el botón de ejecutar se habilita. Entonces, si estuviese tildada la optimización, todavía estamos lejos de tenerla definida. Pero eso lo vamos a ver la clase que viene. En esta clase, con lograr hacer un estudio de diseño así, con una variable y una restricción, estamos más que hechos. Así que le podemos poner ejecutar. Acá, en desplazamiento, en general, si yo tuviera más de un estudio hecho, tendría que decirle a qué análisis de simulación me estoy refiriendo. Acá se le hicimos muy fácil porque tenemos uno solo, o al menos yo tenía uno solo cuando hice este borrador, y entonces la opción por defecto es tomar ese y punto. Ahora, si hubiese uno de vibraciones, uno de fatiga, uno o varios de casos distintos de análisis estático, me aparecerían en este listado y le diría, toma en cuenta el desplazamiento de este tal o cual análisis. Bueno, una vez hecho esto, le dan a ejecutar y ahí el proceso puede tardar más o menos tiempo en función de cuántos escenarios haya, cuántas variables tenga que considerar. Acá ustedes piensen que yo le puse 6 escenarios, entonces el gestor de estudio de diseño va a ejecutar 6 veces el análisis de simulación que le pedí censar y los va a guardar internamente, pero los va a ejecutar 6 veces, así que tiene que hacer la malla, dispararlo y qué sé yo, y prestarle atención al valor máximo de desplazamiento que le da para 0 grados, 5, 10, 15 y 20, todo eso en estudios distintos. Cuando termina, suele tardar un ratito, tengo disponible la vista de resultados, la más básica, que me indica los escenarios. Acá, bueno, hay un valor actual y el valor con el que inició. Estos son datos de referencia nada más, pero tengo los escenarios, el de 0, 5, 10, 15 y 20 grados. Y entonces la pantalla en general va a mostrar el último caso resuelto, que en este caso fue el de 20 grados. O sea que si yo no hago nada, voy a ver que el modelo está orientado con la cota angular esa en el último valor que utilizó para el último escenario, que en este caso es 20. Y si me voy al estudio de simulación, bueno, acá justo no mostré la figura, la muestro más adelante. Si yo hago clic en cualquiera de los escenarios, como por ejemplo en el primero, que es el del ángulo 0, automáticamente me muestra el modelo en la condición donde todas las variables corresponden al escenario 1. Podrían ser 1000 variables. Acá es una sola, que es el ángulo. Me muestra el modelo orientado
para ese escenario, y si me voy al entorno de simulación, me muestra el resultado de la simulación del URES que le pedí tomar en cuenta para ese caso. Yo el estudio que tenía armado en ese momento había prescindido del apoyo de la rueda trasera izquierda, así que eso es lo que me está mostrando. Pero si voy a esta misma tabla y hago clic en otro escenario, me va a mostrar el modelo orientado y seteado con todas las variables para ese escenario, y si me voy al de simulación o los de simulación, que en este caso era uno solo, me va a mostrar los sensores correspondientes a la simulación en ese estado. O sea que podrán notar, creo yo, percibir ustedes que la herramienta de sistematización que constituyen estos estudios de diseño es fundamental para hacer incluso casos relativamente simples como el que tenemos entre manos, que por ahí requerirían más de 30, entre 30 y 50 simulaciones distintas, solamente estáticas. Si encima le meto vibraciones, pandeo y demás, le puedo llegar a estar pidiendo al programa que genere de forma automática, o sea, yo le digo 3 o 4 palabras, las variables y los sensores, y el programa se encarga de ver cuántos escenarios realmente tiene que crear para combinar todo eso, y se encierra a resolverlos, y después me da de forma tabular muy fácil de entender los resultados de semejante estudio de variabilidad del diseño. Así que el tema de hoy es, si todavía tienen 5 minutos, si quieren probar a hacer un estudio de diseño cortito como este, con una variable y un sensor, y bueno, comprueban el potencial que tiene la herramienta. Obviamente con esto no agotamos el tema, la clase que viene lo vamos a profundizar porque es uno de los temas que te pide el trabajo práctico 2. Hay que saber hacer esto muy bien. Si uno se considera diseñador en CAD-CAE, no puede decir hago todo a pedal a mano, porque del otro lado enseguida se van a dar cuenta que vas a probar 3, 4 o 10 cosas, cuando en realidad tenías que probar 100, 200 o 1500. ¿Está? ¿Algún comentario al respecto? Por mi parte no, profe, no conocía... Bueno, prueben en 5 minutitos si pueden crear un estudio de diseño con una variable y un sensor de desplazamiento, por ejemplo, asociado a alguno de los estudios, a uno solo de los estudios que hayan hecho, a ver la mecánica. O si hacen más cosas, el tema es que va a tardar un montón en hacerlo. Lo mismo que se hacen 5 escenarios, hagan 3 o 2. Para el ángulo 10 y 20 grados, no sé, y vean el desplazamiento. Y con eso alcanza para saber si más o menos pueden seguir la operatoria de manera intuitiva. Por mi parte, la clase de hoy llega hasta acá, hasta esta muy leve introducción a los estudios de diseño, muy leve, pero plenamente justificada, porque primero los hice trabajar a pedal para que se den cuenta que no es tan fácil y no es tan lindo, así que van a mirar con buenos ojos cualquier herramienta que automatice esa carga de trabajo. Pero los detalles que faltan son un montón. Profe, ¿usted podría subir ese archivo al campus? Sí, después, pero tengo que sacarle y agregarle un par de cosas y después lo subo. Como siempre, subo el resumen de la clase. Pero ahora, para hacer el estudio, traten de hacerlo intuitivamente. Botón derecho, crear nuevo estudio de diseño, definir una variable, que es una cota del modelo, y después definir una restricción, que es un sensor de una simulación, como por ejemplo el desplazamiento. Traten de
usar la intuición para ir siguiendo los pasos. Y hay que destildar la opción de optimización porque no es la idea que este estudio de diseño optimice nada. Solamente quiero observar.